Buenas tardes de nuevo. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clausura. Voy a presentar a nuestro presidium de esta tarde. Primeramente a la señora María de la Paz, directora general de Institucionalización de la Perspectiva de Género; Lucía Oscuro, oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; Ana Huesmes, representante en México, ONU Mujeres; Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Doy la palabra a María de la Paz. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos, un enorme gusto regresar al cierre de este encuentro y un saludo también muy especial de nuestra presidenta Lorena Cruz Sánchez, quien por razones de fuerza mayor, porque fue llamada a una reunión de gabinete legal y ampliado, no puede estar ahora aquí con nosotros. Entonces, pues me pidió externar esta situación y decirles pues que lamenta mucho no poder estar aquí. Doctor Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México; Lucía Oscuro, oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; Ana Huesmes, representante de ONU Mujeres en México. Permítanme iniciar estas palabras con una cita de la autora inglesa Jane Austen, que señalaba que no existen las distancias cuando se tiene un motivo. Por eso, quiero iniciar hoy con estas palabras agradeciendo a todas y todos ustedes que nos acompañan desde distintas latitudes de América Latina y el Caribe, y por supuesto a quienes nos acompañan de los estados de la República y aquí excolegas del INEGI, porque efectivamente tenemos un motivo común que ha sido externado en cada una de las intervenciones que hemos escuchado a lo largo de este encuentro, y que es el de avanzar en la producción de mejores estadísticas que reflejen la condición social de las mujeres en todas las esferas de su vida. A 18 años de camino recorrido y en el contexto en que la Agenda 2030 busca trabajar para lograr la igualdad de género, el tema de la transversalidad de género en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como fue abordado el día de antier, pues hoy más que nunca nos resulta fundamental en ello incorporar esta perspectiva de igualdad de género en todas las fases de la producción estadística y en todas las estadísticas en las cuales está como población objetivo, pues la población de hombres y mujeres. Impulsar y diseñar mejores políticas públicas para no dejar atrás a nadie, como dice el eslogan de la Agenda 2030, pues implica tomar desafíos que hoy por hoy ya toman carácter de urgente. Recordemos que estamos ya a casi 2 años de que arrancó la agenda y el reto pues es muy grande. Estamos discutiendo aquí todavía si vamos a contar o no con indicadores armonizados, estandarizados internacionalmente, y bueno, pues esto sigue significando un desafío fuerte. Como sabemos, las niñas y las mujeres son quienes mayormente están rezagadas en el disfrute de sus derechos, y por ello las estadísticas de género son una de las herramientas más poderosas y útiles para mostrar lo que muchas veces es invisible: la discriminación, la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Lo vivimos en el cotidiano, pero cada vez que vemos un dato estadístico seguimos sorprendiéndonos de los niveles de discriminación, de desigualdad y de violencia contra las mujeres.
Si generamos información confiable, completa, oportuna, sobre la situación que viven mujeres y niñas en diversas esferas de su vida cotidiana, nos será mucho más fácil el camino que tenemos que recorrer para diseñar políticas públicas, acciones afirmativas, donde hemos puesto especial énfasis para avanzar más rápidamente y donde la acción afirmativa se convierte en el acelerador ese que está buscando la Agenda 2030 en cada una de sus metas cuando habla de transversalizar el género en todos los objetivos. En este sentido, la Agenda 2030 nos da una oportunidad, constituye un contexto habilitador para transversalizar esta perspectiva en la producción estadística y, pues, para decirlo en otras palabras, para hacer una revisión completa de la estadística nacional con la urgencia que amerita el compromiso de la Agenda 2030. Los estados nos hemos comprometido a fortalecer la recopilación de datos y subsanar lagunas de información para contar con indicadores robustos que nos permitan tener estas políticas que buscamos. En todas las etapas del ciclo de política pública se requiere información estadística, diagnósticos para diseñar, presupuestos para cuantificar el esfuerzo nacional para emprender políticas y evaluar planes y programas y regresar a la mejora de las estadísticas y de las políticas y en ese sentido pues ir atendiendo la agenda. En este contexto, los indicadores para la medición de los ODS son una gran oportunidad para que tanto los sistemas estadísticos oficiales como las unidades de Estado que producen e integran estadísticas nos comprometamos con una producción que permita alcanzar las metas que nos hemos trazado. En el caso de México, contamos no solo con un instituto de estadística robusto, eficiente, del cual, doctor Santaella, gracias, nos sentimos enormemente orgullosas como mexicanas, como mexicanos, y que por si fuera poco, nos hace sentir siempre como en casa. gracias. Además, tenemos un Instituto Nacional de las Mujeres con un papel muy activo en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y en particular pues en la implementación del objetivo 5 que como todas y todos ustedes saben es crucial para alcanzar otros objetivos. Y estos objetivos de desarrollo sostenible, pues por supuesto, no, la transversalización de género muchas veces se piensa que son los mecanismos para el adelanto de las mujeres los que tienen que estar siguiendo toda la agenda, todos los 17 objetivos, pero el desafío enorme, y qué bueno que el encuentro permite todo este diálogo entre tomadores de decisiones, tomadoras de decisiones, academia y sociedad civil con las oficinas de estadística, porque eso nos involucra a todos y a todas. Los sectores también tienen que hacerse cargo de incorporar esta perspectiva si realmente queremos alcanzar nuestras metas. Aquí, en el primer día, se discutía que se tiene que abordar el tema de la igualdad y desde Linmujeres pues también nos sentimos sumamente optimistas en saber que pronto vamos a contar en México con este Centro Global de Excelencia de Estadísticas de Género, el proyecto de creación que tiene este centro, cuya misión será apoyar los sistemas estadísticos nacionales para fortalecer esa generación, disponibilidad, diseminación, análisis y uso de los datos estadísticos sobre aspectos claves emergentes para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y subrayo el uso de los datos porque nuestra expectativa
el optimismo que nos genera es que el centro recoja el espíritu que ha acompañado a los encuentros de Aguascalientes, el de promover el uso de la información para hacer más y mejores políticas de género. Que no se pierda de vista la importancia de recoger esta magnífica práctica que ha derivado de estos encuentros, que permite la escucha entre expertos, expertas, especialistas en estadística, academia, sociedad civil y responsables de política pública. Son redes que hay que fortalecer, que hay que fomentar para que esta aspiración que tenemos se dé. En este contexto internacional complejo resulta fundamental, pues, contar con estos datos para asignar eficientemente los recursos escasos que siempre tenemos para nuestras políticas y poder tener algunos resultados mucho más rápido para la vida cotidiana de mujeres y niñas. Es cierto que muchos de los indicadores de la Agenda 2030 no cuentan aún con estándares internacionales de medición, como se decía el primer día. Hay que urgir que esos estándares estén listos, pero también hay que asumir que si contamos con indicadores sin validación internacional, los podemos utilizar en nuestros países. Los que tenemos pueden contribuir de manera importante, son en algunos casos, como se revisó aquí, muchos de ellos, proxies que nos pueden ayudar a acelerar estas mediciones necesarias para monitorear los avances. Quiero finalizar estas palabras agradeciendo profundamente desde el Instituto Nacional de las Mujeres la calidez, la calidad de la atención que recibimos siempre del instituto. También decirles a mis colegas de la División de Género de la CEPAL y a ONU Mujeres, que ojalá que esta alianza de esta mayoría de edad que logramos ya se convierta en una carta de ciudadanía en donde podamos realmente tener esa influencia que hemos buscado en la política pública con argumentos sólidos que son los que nos dan estadísticas robustas como las que estamos buscando. Finalmente, también quiero decir que vamos a extrañar mucho la presencia, quizá más adelante podemos comentarlo más, de una queridísima colega que se nos va, pero que se nos va quizá nada más a otro país, pero con mucho cariño yo quiero agradecer muy, muy profundamente todo el apoyo, la convicción, la entrega y la pasión que se ha puesto desde ONU Mujeres para que esto sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora doy la palabra a la señora Lucía Oscuro. Gracias. Muy buenas tardes. Lo primero que quiero transmitir a ustedes es el saludo de solidaridad que ha emitido hoy por la mañana nuestra secretaria ejecutiva a todo el pueblo mexicano, especialmente a las familias del estado de Chiapas y a quienes efectivamente en este momento están sufriendo y padeciendo las consecuencias del temblor, pero también a aquellas familias que están siendo evacuadas por los huracanes y las alertas de huracán en las islas del Caribe. Con ellos estamos desde el más sincero sentimiento de acompañamiento y realmente además vivimos todos nosotros los que estamos en esta sala la preocupación a nivel regional, porque seguro todos ustedes recibieron como yo un montón de llamadas WhatsApp de nuestra familia, de nuestros lugares de trabajo, así que la preocupación realmente trascendió a México y el Caribe. Tenemos que también agradecer haber podido estar en este lugar seguro y acompañados en Aguascalientes. Estos 3 días fueron sumamente productivos, creo que efectivamente estamos cansados, pero ese cansancio que es agradable porque es de la sensación de que hemos trabajado y hecho el mejor esfuerzo
para que pudiéramos compartir e intercambiar todo lo necesario y cumplir con las expectativas que tenemos cada vez que preparamos un nuevo encuentro en Aguascalientes. Como decía Paz, hicimos un repaso respecto al enfoque de género en esta agenda y a cómo los ODS nos exhortan en cada uno de sus metas a no dejar a nadie atrás, pero además a tener cada vez formas de medición más agudas que efectivamente vayan a las brechas que queremos cerrar, sobre todo en términos regionales. Y quiero destacar que efectivamente, como lo dijimos durante el primer día, hay una serie de fortalezas y de desafíos que tenemos como región, que tenemos que plasmar en cada uno de estos ODS y en la forma de medirlos y en cómo a partir de esta medición, este seguimiento, este monitoreo que le vamos a hacer a este compromiso que han hecho todos los países a nivel global, vamos a poder generar insumos para políticas públicas que tiendan a lograr la igualdad en nuestro continente y que, como sabemos, es efectivamente una de las necesidades más acuciantes. Hemos visto varios de los diagnósticos de cómo efectivamente las brechas y los niveles de desigualdad son realmente importantes, realmente significativos en nuestra región, y es a lo que queremos tender cuando mostramos todas estas cifras. Yo creo que el primer día tuvimos una interesante discusión en estas tensiones entre la aspiración más política de la Agenda 2030, sus objetivos, sus metas y sus indicadores, y cómo hacer para mantener esta tensión sin que aferrarnos al cálculo de alguno de los indicadores nos haga olvidarnos a qué meta, a qué objetivo y a qué principio de la agenda está respondiendo el esfuerzo de medición. Tuvimos intervenciones conceptuales como las de Rosario, las de Rita, esa primera mañana, que realmente nos removieron, no solo en términos de las estadísticas que después compartimos, sino en términos conceptuales de lo que implicó el concepto y la evolución del concepto de trabajo, y de lo que ha implicado y lo que implican estas visiones más antropológicas que efectivamente yo creo nos trajeron una mirada bien distinta y que nos conmovió y nos permitió también ponernos lentes de otras disciplinas que no son las que tradicionalmente trabajamos los que estamos hoy aquí. Revisamos cómo medir la pobreza y creo que también fueron 2 mesas sumamente ricas, los ejemplos de los países que estuvieron acá presentes y los esfuerzos que están haciendo Colombia, Costa Rica, son realmente bien interesantes para entender que la pobreza ya no es solamente una línea monetaria que refleja, como fue su formulación, calorías, sino que lo que tenemos que hacer es aspirar a ver este panorama mucho más complejo de la pobreza multidimensional y cómo en estas dimensiones podemos efectivamente capturar las brechas y las desigualdades de género que hablen de la vivencia distinta de la pobreza de hombres y mujeres. Tuvimos esta mesa de desagregaciones y potencialidades de instrumentos, tanto de la mirada geoespacial como de los censos o la incorporación de variables que reflejen la heterogeneidad y las distintas brechas a nivel de pueblos indígenas, con la dimensión étnico-racial presente también para nuestros análisis de género, y eso efectivamente enriquece y da cumplimiento a lo que implica otro de los principios de la Agenda 2030. Tuvimos también iniciativas más aisladas, que por ahora son 1 o 2 en la región, como la de Chile y Guatemala, respecto a las cifras de brechas en el sistema financiero y qué pasa con hombres y mujeres adquiriendo o respondiendo a las políticas de inclusión financiera, de créditos y de capacidad de endeudamiento, y efectivamente a partir de eso creemos que tenemos que trabajar muchísimo más para que también sepamos qué es lo que pasa con hombres y mujeres en nuestros sistemas financieros, porque además nuestros países, como decíamos el primer día, efectivamente están en el camino de políticas de inclusión financiera, donde tampoco debemos dejar a las mujeres atrás, y creemos que la producción estadística en estos ámbitos es lo que echará luz respecto a qué está pasando en esos ámbitos. Finalmente, hoy tuvimos una reunión del grupo de trabajo de
Estadísticas de Género de la Conferencia de Estadística de las Américas, y me voy a permitir acá contarles un poquito de lo que efectivamente conversamos en esas 2 horas de la mañana. Tenemos nosotros una conferencia estadística en noviembre que va a ser sediada en el mismo INEGI, para el cual tenemos que presentar el informe de actividades del grupo, y entonces hoy tuvimos un recorrido por todas aquellas actividades que en este tiempo se están realizando en los países miembros del grupo, y déjenme decirles que casi no hay Excel o planilla que soporte la cantidad de cosas que efectivamente se fueron nombrando y diciendo, y eso nos llena de gratificación porque efectivamente quiere decir que hoy los 20 países que conforman este grupo están efectivamente en un esfuerzo decidido desde sus autoridades y desde sus equipos técnicos para tener mucho mejores estadísticas de género, pero también para acercarlas mucho más a las necesidades de sus usuarios, a que el diálogo con los mecanismos para el adelanto de la mujer, como decía Paz, cada vez sea más fluido, que el entendimiento cada vez sea mejor. Y eso también es parte de los objetivos de nuestro grupo, que nos llena de alegría poder decir que estamos cumpliendo y que estamos en este camino. Por último, quiero mencionarles una iniciativa que tuvimos este año y que muchos de ustedes recibieron un correo electrónico del INEGI pidiendo propuestas para hacer un reconocimiento a mujeres que hayan tenido especial entrega en términos de la producción de estadísticas de género en la región. Por diversas cuestiones, un poco el ajuste de los tiempos, un poco el volumen de respuestas que tuvimos, no llegamos a celebrar en esta edición del encuentro esos nombres o a esas precursoras, pero queremos decirles que no abandonamos la iniciativa y que en la próxima edición de encuentro que tengamos, efectivamente tendremos el reconocimiento a estas mujeres que iniciaron, que dieron el impulso y que con todo su esfuerzo nos transmitieron cuánto vale la pena esto de la información estadística para las brechas de género. Por último, y sin extenderme más porque sé que aún tenemos al doctor Santaella y a Ana para transmitirnos las últimas palabras y aviones que parten en un rato, quiero agradecer muy sinceramente la cordialidad, la calidez, el profesionalismo de cada uno de los equipos del INEGI que año tras año nos reciben y que están atentos, como ustedes deben haber observado, desde el minuto que ponemos un pie en la escalinata de este edificio o que llegamos al aeropuerto, y si ustedes observaron nos escoltan cada tantos metros, tenemos un funcionario que muy amablemente nos acompaña, nos pregunta cómo estamos, y realmente eso tiene un valor sumamente importante a la hora de tener después jornadas tan intensas de trabajo, estar fuera de nuestros países, etc. Pero por otro lado tenemos exposiciones de este lado de la mesa de un nivel de profesionalismo que también nos inspiran y nos inspiran a volver y hacer en cada uno de nuestros países las cosas muchísimo mejor. Yo hoy escuchaba a Eva Gisela una vez más y decía, qué bueno esta Endire, qué bueno este ejemplo a nivel regional, qué bueno tener estos profesionales que además nos lo transmiten de esta forma tan didáctica, tan cercana, tan inspiradora para poder nosotros seguir replicando esto. Por supuesto, agradecer a Limujeres, que también es nuestro anfitrión en México y que además nos va mostrando justamente lo que decía Paz, cómo trabajar el uso de las estadísticas para las políticas públicas. Y bueno, a mis colegas del Sistema de Naciones Unidas en el equipo de ONU Mujeres, que efectivamente, pensando en Ana, Lara y como siempre y todos los años, Tere, que hacen absolutamente todo para que también tengamos las mejores condiciones de trabajo en estos 3 días intensos. Les transmito el saludo tanto de la secretaria ejecutiva como de nuestra directora Nieves Rico y los dejo con el deseo de que nos volvamos a encontrar en una edición de encuentro enriquecido por todo lo que seguro vamos a estar haciendo durante el próximo año. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ahora doy la palabra a la señora Ana Huesmes. Pues ya muy buenas tardes con todas, con todos. María de la Paz López, directora general de institucionalización de la perspectiva de género de mujeres, Lucía Escuro, oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de CEPAL, y nuestro anfitrión Julio Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del INEGI. Después de 3 días de trabajo intenso, de pensar colectivamente desde distintas aristas en este tema común, cómo transversalizar el género en esta ruta que va de la producción a la difusión, al análisis, pero sobre todo al uso para políticas públicas y para tener resultados en el desarrollo de nuestros países. Desde luego reconocemos a las y a los magníficos ponentes que nos dejan información para seguir reflexionando. Hemos tenido muchísima diversidad de ideas, de experiencias. Este siempre es un espacio que yo lo encuentro muy reenergizante, porque venimos a contarnos lo nuevo cada año, qué nos fue bien, dónde no funcionó algo. Es un espacio muy honesto intelectualmente. Y por otro lado, todas las sesiones han acabado con una cosa común: seguimos conversando. Entonces ese es un poco el espíritu de Aguascalientes, es un lugar de encuentro. Llegamos con un camino recorrido en los países, en nuestras conversaciones, es un hito en nuestro trabajo. María de la Paz nos lo comentaba el primer día, en el primer año, en el año 2000, este espacio se llamó coloquio. En el segundo se llamó taller y ya desde el tercero se llamó encuentro. Y es muy profundo porque en un mundo donde vivimos seminarios, sesiones, foros, el tener un espacio que tiene esta vocación de encuentro entre quien produce, quien usa, quien piensa, quien cuestiona, ¿no? Es realmente, yo creo que un privilegio en nuestros días, ¿no? También recordábamos un poquito de historia, cómo en el año 2006 los países en este encuentro se manifestaron para proponer que este grupo de trabajo fuera parte de la CEA. Lidia García leyó, acordábamos de Costa Rica, esto que además se aprueba en el año 2007. Y déjeme decir, porque lo hemos dicho en otros encuentros, pero en esta vez no lo hemos repetido, y ahí reconocer desde luego la labor de presidencia del INEGI, el secretariado, la CEPAL, la asesoría del InMujeres y de ONU Mujeres. Este es uno de los grupos de trabajo que más reconocimiento ha tenido, no solamente en el ámbito regional, sino en el ámbito global, justamente por esta característica de asociar países y de poner juntos a productores y a usuarios, ¿no? Desde luego nos unimos a la solidaridad expresada por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, expresada por la ONU en México también, justamente por esta situación de temblor, y creo que la pirámide y el INEGI nos recuerda siempre lo importante justamente de unir el desarrollo social con el económico, con el ambiental, y lo frágiles que son nuestros países a los embates de estos fenómenos como el que vivimos ayer, ¿no? La hospitalidad, doctor Santaella, de su equipo, como siempre, es increíble. Yo creo que el hecho de que estemos aquí siempre con tanto agradecimiento, esta calidez, desde luego todo el equipo del trabajo logístico, todo el personal técnico de las 3 instituciones, pero sí quisiera hacer también un reconocimiento muy especial a su equipo de relaciones internacionales, ¿no? Que siempre hace que todo esto funcione muy bien, ¿no? Entonces quisiera pedir un aplauso para todos las colegas. Bueno, ¿y cómo vamos a entrar a la mayoría de edad de los 18 años que estamos cumpliendo en este año? Tenemos que repensar los marcos conceptuales, qué queremos medir y para qué.
formas mucho más creativas de comunicar y analizar la información. Estamos conmemorando 40 años de la Conferencia Regional de la Mujer, de la primera que se realizó en Cuba, 42 de la primera que se hizo en México, 10 años de la Declaración de Pueblos Indígenas, y parte de lo que hemos discutido en estos días es no podemos trabajar en silos. El principio pro persona y el principio pro planeta requiere cada vez más asociaciones multilaterales, asociaciones entre las ideas, indicadores. Hemos avanzado sin duda. Tenemos marcos legales cada vez mejores políticas públicas en materia de igualdad. Ya 14 de nuestros países tienen instrumentos de presupuestación con algún tipo de análisis de género. Esta fue la primera región que empezó con medidas de acción afirmativa para la participación política, con Argentina, y ahora de los 8 países que se han comprometido con la paridad en los puestos de elección popular, 5 están en la región. El convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos fue Uruguay el primer país en ratificarlo a nivel mundial, y desde entonces, de los 24 países que lo han hecho, 13 son de esta región. México todavía no lo ha hecho, estamos trabajando en ello, pero quiero decirle que gracias un poco a los datos del INEGI podemos caracterizar ya que de esos 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras domésticas, casi el 95% son mujeres. Y podemos caracterizar el trabajo infantil y podemos caracterizar muchos de los elementos de desigualdad que configuran nuestra situación. Tenemos marcos normativos. Hoy ya tenemos 16 países que tipifican el feminicidio en nuestra región, pero uno de los temas en los que sin duda esta región ha sido un ejemplo es en los altos estándares que está logrando en el desarrollo de estadísticas de género, en temas vertebrales, ¿no? 19 países ya con encuestas de uso del tiempo, muchos otros en procesos de medir el valor económico del trabajo no remunerado, las cuentas satélites, donde México ha sido además un gran pionero, pero cada vez hay más países que lo están haciendo. Políticas de igualdad, políticas de cuidado. Sin embargo, los desafíos son enormes. El logro de todos estos avances en el ámbito legislativo no se ha configurado todavía en igualdad sustantiva. En los datos que ha provisto el secretario general de la ONU, solamente el 13% de los países en el mundo destinan presupuestos para estadísticas de género. Entonces, no se trata solo de saber qué queremos, sino cómo lo vamos a hacer. Y si no tenemos estadísticas, si no tenemos financiamiento para la igualdad, si no tenemos una asociación mucho más fuerte entre los diferentes niveles de gobierno, realmente el avance va a seguir siendo muy lento, como de hecho ha ocurrido en los últimos años, ¿no? En este espacio se han planteado algunos desafíos fundamentales. El primero es vincular la generación de estadísticas con la información geoespacial, y realmente tenemos la ronda de censos como una gran oportunidad para poder tener información mucho más desarrollada para las ciudades, para los municipios. Necesitamos trabajar mucho más en temas centrales para la igualdad de género. Por ejemplo, hacer visibles las desigualdades al interior del hogar, que todavía sigue siendo una de las unidades de análisis estadísticos. Hemos hablado muchísimo de los registros administrativos, ¿no? Cómo esto es fundamental para temas como la eliminación de la violencia en los países y muchos temas que van para la producción estadística. Nuestros países han logrado un gran avance paradigmático y quiero reconocer también al INEGI como actor global, presidiendo el grupo de trabajo sobre SDGs y copresidiendo el grupo sobre estadísticas de género. Porque cuando empezamos la discusión sobre los objetivos de desarrollo sostenible, muchos de los indicadores de género eran considerados inviables. Y fue gracias a mucho de la fuerza de esta región y el liderazgo de los países que tenemos hoy un marco complejo, pero mucho más sólido de indicadores. Por cierto, el 80% de ellos, solamente para el indicador 5, no tienen estándares homologados, entonces va a haber un trabajo enorme por delante.
Tenemos que avanzar y, digamos, estaba recordando con María La Paz López, que siempre yo digo que es mi maestra, un poco también cómo todavía nos falta dar pasos acelerados, no solamente para las estadísticas de género, sino para trastocar la forma en que se producen las estadísticas en nuestros países, desde las unidades de análisis hasta cómo se presentan, ¿no? Me voy con dos cosas muy bonitas que me han pasado estos días y que quiero compartir. ONU Mujeres en México está como desarrollando esta campaña que es una campaña global de ONU Mujeres que se llama He4C, nosotros con ellas, que la idea es profundizar y reforzar los compromisos. Y el día de ayer el INEGI, a través de su presidente, se unió a esta iniciativa con un mensaje muy claro. Estamos haciendo mucho, pero hay que hacer más. Yo creo que eso es, y con un compromiso que me parece que va a ser fundamental, entre otros, que es que poder generar información de ingresos y gastos en los hogares desagregados por sexo. Creo que el tema de estadísticas económicas va a ser uno de los grandes temas que vamos a tener que estar hablando en los próximos años. Y bueno, como ya se mencionó aquí, vamos a poder compartir información también más adelante, este reconocimiento a México en su rol global con la creación de un centro de excelencia en estadísticas de género aquí en México, ¿no? Finalmente, queremos documentar y hacer memoria. Y efectivamente, este trabajo de las precursoras, estas personas que empezaron, y hay muchas de ellas además aquí, empezaron y que nos hacen como sentir un orgullo y de alguna manera creo que nos vamos con este sentimiento ambivalente. Esta idea de que como precursoras y precursores, y ahora ya no somos personas, cada vez son más los esfuerzos institucionales, cada vez hay más hombres que se suman a esta idea de que la igualdad es un tema de desarrollo, es un tema de cambio. Por un lado, creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y muy orgullosas. Yo les invitaría a que se vayan con un enorme orgullo, porque a veces sentimos que cavamos en piedra, ¿no? Bueno, así dicen en mi tierra, no sé cómo dicen en México, igual, eso, ¿no? O sea, sentimos como que hay mucha roca que cavar y uno a veces siente que son trabajos muy solitarios y que cuesta muchísimo, ¿no? Entonces yo espero que se vayan con esa energía de que aunque seamos pocos y pocas todavía a nivel mundial, estamos en el lado correcto de la historia. Entonces, y necesitamos asociarnos y ser muchos más, etc. Y por otro lado, con esa sensación que tiene esta adolescencia, en la cual todavía estamos en los encuentros de confrontar y querer ir más rápido y ser mucho más innovadores y preguntarnos si lo que estamos haciendo es suficiente o tenemos que hacer más. Les deseo un excelente regreso a sus países. Para mí este año es un año muy especial y doy pues las gracias también por poder estar compartiendo esta clausura con ustedes. Como señalaba María de la Paz López, también esta es la segunda cosa que ha ocurrido en estos días. Para mí va a ser mi último año en Aguascalientes como titular de ONU Mujeres de México. Me voy, pero no las dejo, decía esta mañana compartiendo con Tere Inchaustegui, porque voy a hacer las mismas funciones en la oficina de Colombia. Entonces estaba escuchando muy atentamente a Paola Montenegro y Aldane y ver cómo vamos a estar trabajando en este año dual que tiene México y Colombia, donde ya hay muchas ideas para compartir en la región y en el mundo, y decir que he participado en los últimos 7 años en Aguascalientes y creo que es, como muchas cosas que tiene México, es realmente un regalo
y un privilegio poder tener este espacio de encuentros con tanta gente, tantas personas talentosas, inspiracionales, que nos encontramos día a día. Un privilegio para mí ver tantos maestros y maestras, gente como Lucía, recordábamos que ella llegó como funcionaria de su país, luego como CEPAL, personas como Rosario Murillo, como que nos inspiraron pensando desde la academia, Maquena, Paz, Mercedes, Eva Gisela, las precursoras, ¿no? que ya estamos empezando a mirar en México, y tantas personas que realmente año a año venimos aquí a contarnos qué hacer, y ahora ya lo podemos hacer con un marco de desarrollo que ha sido acordado por nuestros países. Entonces ya no estamos cavando en piedra, yo diría que todavía hay mucho que cavar, pero ya la piedra está un poquito más difuminada. Entonces, pues deseo, y con ese sentimiento yo me voy, realmente siéntanse muy orgullosos y muy orgullosas. Sí. Y permítanme decirles también, agradecer el trabajo desde luego de LIN Mujeres, pero hay otro socio que me parece fundamental, que es la Cancillería, las cancillerías de sus países, que llevaron esas experiencias que tienen en cada país a la discusión de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Viene ya muy pronto la próxima asamblea, y de hecho pues tengo que agradecer especialmente el rol que tuvieron los países, y especialmente la Cancillería mexicana, para que en el plan estratégico de ONU Mujeres estuviera el tema de estadísticas de género como una prioridad. Si no tenemos buenas estadísticas, no podemos tener buenas políticas públicas. Entonces, sigamos revolucionando los datos, sigamos revolucionando las políticas públicas y, sobre todo, pues sigamos trabajando para que la igualdad sea una realidad en nuestros países. Ese es el desafío mayor que nos duele, que nos llama a la acción y que nos convoca. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora doy la palabra al señor Julio Santaella. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas aquí a la clausura de este 18º Encuentro Internacional de las Estadísticas de Género. Voy a abreviar los cargos en mi saludo. Saludo a María de la Paz López de InMujeres, a Lucía Oscuro de CEPAL y a Ana Huesmes de ONU Mujeres México, todavía próximo en ONU Mujeres en Colombia. Se llevan un gran elemento a Colombia, que vamos a extrañar mucho, Anita, Bueno, es como siempre un placer estar en estos encuentros. Es el segundo que me toca y no dejo de estar azorado del fervor y del sentimiento de empatía que se percibe aquí. Tuvimos un gran número de participantes, 181 participantes de un número importante de países, con oficinas nacionales de estadística, con organismos internacionales, con algunas organizaciones para el adelanto de las mujeres, tanto a nivel nacional como internacional, representantes de la Administración Pública Federal del Gobierno mexicano y de algunos institutos estatales de la mujer y de la academia también, ¿no? Entonces, pues este es un encuentro muy significativo que, como ya decía Ana, pues también coincide con aniversarios importantes como el 40 aniversario de la primera Conferencia Regional de la Mujer en La Habana, e incluso también el 10º aniversario de este grupo de trabajo de estadísticas de género de la CEA-CEPAL, ¿no? Y en este contexto, pues a mí me gusta destacar mucho la alianza estratégica que ha venido trabajando en los últimos años entre las instituciones que están aquí, InMujeres, ONU Mujeres, CEPAL e INEGI, y por supuesto agradecer el liderazgo y la cooperación
el trabajo que han ustedes vertido para poder celebrar este 18º encuentro. Sin su trabajo, pues definitivamente hubiera sido muy difícil materializar todas las conferencias que se llevaron a cabo en estos 3 días. Y simultáneamente, pues también agradezco a todo el equipo de nuestro instituto, del INEGI, desde las relaciones internacionales, pasando por servicios generales y la producción, y el equipo de estadísticas de género que ha venido trabajando arduamente para que esto continúe, ¿no? Trabajamos todos los días en esta materia. Y a mí lo que me gustaría dejar de reflexión, un poco ya lo señalaba Ana, siempre las despedidas se prestan para las reflexiones de qué sigue después, ¿no? Ana hablaba de una mayoría de edad de 18 años, ¿qué viene hacia adelante, ¿no? Hay que hacer un replanteamiento de dónde estamos en estos encuentros ubicados y ubicadas y decir cuál es la senda que sigue hacia adelante. Tenemos una dirección clara con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y teníamos un propósito claro, que es avanzar en tener una igualdad efectiva de género, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor camino para poder llegar a ese fin? Hemos venido trabajando de manera repetida con mucho progreso en estos 18 años. Yo estoy sorprendido verdaderamente del avance que se ha tenido en materia conceptual. Es increíble el grado de precisión y de refinamiento y el progreso que se ha hecho. Y a pesar de eso, todavía hay un número importante de indicadores que son del nivel 3 para poder establecerse, ¿no? Pero aquí yo invito a la reflexión, además de reconocer a las precursoras en la 19ª versión del encuentro, pues replantear a ver en este esquema de poder, partiendo del diagnóstico de la realidad que requiere información estadística hacia el objetivo final, que es una igualdad efectiva entre los géneros, ¿cuál es el mejor mecanismo para llevar adelante eso, ¿no? Hay temas donde probablemente se requiera mayor desarrollo conceptual, pero también vienen elementos adicionales de política pública. ¿Cuáles son las políticas efectivas? Ahí nuevamente la estadística juega un papel muy importante, no solamente para dar un diagnóstico, sino también para contribuir al monitoreo del avance de la política y eventualmente a la evaluación de la política. Es posible que haya políticas más efectivas que otras y por lo tanto habrá que concentrarse en aquellas. Pero también hay aspectos muy prácticos. Ya comentaban aquí las compañeras que me antecedieron en el uso de la palabra. Viene la ronda censal 2020 y es una oportunidad importantísima para poder tener información universal en principio y poder conocer y ratificar muchos de los temas y de las realidades que efectivamente ya hemos venido descubriendo con los distintos ejercicios estadísticos que se han levantado, ¿no? A la postre, déjenme hacer, por ejemplo, una reflexión de nuestra encuesta nacional para la dinámica de las relaciones en el hogar, la ENDIRE. Pues estamos levantándola cada 5 años, ¿no? De aquí al 2030, pues nos quedan nada más 2 ejercicios más, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener ese horizonte de planeación para poder contar con la información para que en el lapso en que nos hemos propuesto alcanzar el objetivo 5, es pues poder tener los elementos y llegar a ese destino, ¿no? Entonces, sirvan estas palabras a manera de reflexión para que ustedes cerrando la 18ª y pensando en la 19ª versión del encuentro, pues estemos pensando en la siguiente generación de este tipo de encuentros, ¿no? Termino nada más agradeciendo a todos y a todas ustedes que vinieron a este encuentro. Realmente, repito, me satisface mucho estar con ustedes, acompañarlos, agradeciéndoles su amplia participación en estos 3 días de trabajo y pues no me queda nada más que desearles un feliz retorno a sus lugares de origen y que también espero que nos acompañe el próximo año aquí en Aguascalientes. Muchas gracias y feliz retorno.